Mi cuñada envenena mi comida, la cual acaba comiendo su esposo. Termina divorciada y en la cárcel. Yo, de 29 años, he estado casada con mi esposo Harry durante los últimos 7 años. Amo todo acerca de nuestro matrimonio excepto el hecho de que está relacionado con su hermana, Kayla, quien trae toda la negatividad a nuestras vidas. Ella es increíblemente negativa, manipuladora y tóxica. He trabajado duro durante años para evitar cruzarme en su camino, porque sé qué tipo de persona es. En el pasado, mi esposo había salido con la mejor amiga de mi cuñada cuando tenía 17 años, y más tarde, rompieron porque él sentía que estaba presionado para estar con ella por mi cuñada. Cuando cumplió 23 años y se encontró soltero, su hermana insistió en que él y su amiga deberían estar juntos, pero él se negó. Tuvieron una gran pelea, y ella fue llorando a sus padres sobre cómo quería que se casara con alguien con quien ella se sintiera cómoda, pero sus padres realmente no la escucharon. Cuando mi esposo y yo nos conocimos y nos enamoramos, sus padres fueron muy comprensivos. Mi cuñada siempre me trató con frialdad cada vez que estaba cerca. Siempre sacaba a relucir a las exnovias de Harry sin motivo alguno y le decía cómo les iba tan bien, y cómo debería volver a ponerse en contacto con ellas. Esto continuó durante un tiempo, y no fui la única que encontró esto extraño, ya que Harry también lo encontró extraño. Así que le pedía que no mencionara continuamente a sus exnovias. Mi cuñada se enojaba y empezaba a burlarse de mí, diciendo que me ponía celosa y que no debería estar con una persona insegura como yo. Cuando sus padres nos invitaban a cenar, mi cuñada llevaría intencionalmente a una de las exnovias de Harry, diciéndonos como si había tropezado con ellas ese día por accidente y que tenía que invitarlas a cenar por cortesía. También revisa mi Instagram sin descanso, aunque no me sigue. Tengo una cuenta pública, así que he notado cómo es la primera persona en ver mi historia. Si un chico comenta en mi foto, entonces va con su hermano y se queja de cómo estaba publicando fotos inapropiadas. Harry y yo literalmente nos reíamos de sus acusaciones. Cuando Harry y yo decidimos mudarnos juntos, ella instó a Harry a que terminara conmigo, diciéndole que yo tenía muchas fallas como mujer, y que ella podría encontrar a alguien mucho mejor que yo. Este comentario honestamente me dolió, ya que yo había sido nada más que amable con ella en todo momento. Desafortunadamente, tan pronto como Harry y yo nos comprometimos, el comportamiento de mi cuñada hacia mí empeoró aún más. Cuando Harry y yo anunciábamos nuestro compromiso, todos empezaron a felicitarnos. Noté que Kayla estaba muy callada, y luego se levantó de la silla y salió de nuestra fiesta, para sorpresa de todos. Más tarde, llamó a Harry llorando y gritando sobre cómo no apreciaba que le contaran la noticia con todos los demás, ya que ella pensaba que él era el más cercano a ella, así que merecía haber sido la primera en saber sobre su compromiso. Luego, me envió un mensaje, que casi rozaba lo amenazante, diciendo cómo debería ser una buena esposa para su hermano, ya que ella siempre había sido la única mujer en su vida. El mensaje fue tan extraño que casi me dio vergüenza ajena. Ni siquiera me molesté en responderle y dejé su mensaje en visto, lo que sé que la debe haber enfadado aún más. Mi cuñada empezó a ignorarme gradualmente cada vez que me veía. Pero por alguna razón, ella seguía involucrada en todas las actividades de la boda. Como cuando fui a buscar vestidos y tuve mi despedida de soltera, llevó sus críticas de la boda a un nivel completamente nuevo, expresando abiertamente su descontento con mis elecciones. A pesar de que, tanto mi futura suegra como mi prometido, le hicieron notar varias veces su comportamiento persistió. Un día, mientras discutía el centro de mesa con mi futura suegra, Kayla escuchó de inmediato y comenzó a burlarse de mí, diciendo cómo mi boda no tenía clase y cómo por eso quería que su hermano se casara con alguien mejor. Ese fue el punto desgarrador para mí, y perdí la compostura. Le grité que no podía tolerar sus constantes burlas y críticas más tiempo, y le dejé claro que no estaba invitada a nuestra boda. Kayla quedó impactada, incrédula, como si nunca hubiera esperado que le plantara cara. Incluso mi suegra estaba furiosa con ella y me apoyó. Más tarde, Kayla se acercó a Harry, quejándose de cómo la había avergonzado e insistiendo en que él debía controlarme, ya que iba a ser su esposa. Harry le dijo firmemente que apoyaba mi decisión y que si ella no se disculpaba, no sería invitada a la boda. A regañadientes, me envió una disculpa sincera, que vi y nuevamente dejé sin leer. Con los preparativos de mi boda, ya estaba exhausta, y no quería involucrarme en su drama. Al final, ella terminó viniendo a nuestra boda porque no quería que hablara mal después. Ahora, mi boda tenía cierto tema de tonos rosados y pasteles, que todos parecían seguir sin problemas, incluidos los invitados. Sin embargo, mi cuñada apareció vistiendo un vestido largo hasta el suelo negro con un velo, como si viniera para un funeral. Nos quedamos en shock, por decirlo menos. Mi cuñada fue contando por ahí cómo estaba de luto por perder a su hermano con otra mujer.
Durante la recepción, mi esposo pudo ver que me sentía incómoda con el atuendo de boda de mi cuñada y la enfrentó al respecto. Ella intentó hacerse la víctima diciendo que tenía derecho a vestir como quisiera, y que yo era demasiado controladora. Al final, mi suegra y mi suegro le pidieron que se fuera, cuando no dejaba de armar un escándalo. Fue humillante para mí, y desde ese día, he evitado cruzarme con ella. Cuando di a luz a mi hijo Nate, me negué a permitir que mi cuñada estuviera cerca de nuestro bebé. Ella intentó discutirlo, pero mi esposo y sus padres me apoyaron. Entendieron exactamente por qué no quería a mi cuñada cerca de mi bebé y respetaron mi decisión. Hace 2 años, mi cuñada tuvo un aborto espontáneo con su entonces novio Jamie, y la destrozó por completo. Fue realmente un momento triste para todos. Harry y yo nos sentimos mal por ella, ya que ya teníamos un hijo, así que después de su aborto espontáneo, decidimos ser un poco más comprensivos. La invitábamos a nuestra casa para que pudiera vincularse con nuestro hijo Nate. Debo decir que ha sido sorprendentemente dulce con nuestro hijo, a pesar de cómo se comporta conmigo. Al principio, parecía haber cambiado, pero con el tiempo, había vuelto a ser la misma de antes. Siempre está hablando de lo difícil que es su vida, como las cosas nunca parecen funcionar para ella, culpando a exnovios o examigos por arruinar las cosas en su vida. Con el tiempo, he notado que en su cabeza, nunca se equivoca. Rara vez admite algún error en los conflictos, y constantemente intenta que la gente esté de su lado jugando la carta de la víctima. Este año, ella decidió casarse e invitó a todos, excepto a nosotros. Harry se sorprendió al enterarse de que no estábamos invitados. Cuando le preguntamos al respecto, ella empezó a decir cómo no podía permitir que viniera yo, porque podría hacer algo para eclipsar su boda. Llamé y le pregunté por qué pensaría algo así cuando nunca le he hecho nada. Kayla comenzó a decir cómo había decidido vestirse toda de negro en nuestra boda, así que ahora temía que yo hiciera lo mismo, y por eso no quería que estuviera en su boda. Estaba furiosa por lo manipuladora que era y se lo dije claramente a mi esposo. Harry habló con sus padres, y ellos decidieron decirle a mi cuñada que ni pagarían por la boda ni asistirían. Esto redujo a mi cuñada a lágrimas, y ella comenzó a culparme por crear este lío. Mi esposo le informó que ella había admitido descaradamente su propio error, así que no tenía derecho a señalarme con el dedo. Pero Kayla justificó su acción, diciendo que nuestra boda había sido hace mucho tiempo y que yo debería superarlo. Más tarde, como mi suegro y mi suegra aún se negaban a pagar por su boda, ella se acercó a disculparse conmigo y a suplicarme perdón. Odio admitirlo, pero Kayla puede ser muy dulce y persuasiva cuando quiere algo. La perdoné y quise simplemente dejar el pasado atrás. Su boda con Jamie salió bien. Todos asistimos y la pasamos bien. Ni siquiera 6 meses después, Kayla estaba en nuestra puerta, quejándose de cómo su matrimonio se estaba desmoronando. Harry y yo la dejamos quedarse con nosotros por unos días, donde desahogaría durante horas sobre su esposo. Parecía tener problemas para quedar embarazada, y Kayla culpaba claramente a Jamie por todo. Intenté hablar con Kayla, pero ella estaba decidida a que todo era culpa de su esposo. Cuando no se quejaba de su esposo, estaba hiperenfocada en nuestras vidas e intentaba inventar cosas que no existían. Por ejemplo, generalmente voy al gimnasio todas las mañanas antes de ir al trabajo. A veces, cuando llego tarde, llevo mi ropa de trabajo para poder terminar mi entrenamiento, bañarme y cambiarme de ropa. Mi cuñada notó esto durante algún tiempo y me hizo muchas preguntas al respecto, como por qué me bañaba o por qué incluso necesitaba ir al gimnasio. No le di mucha importancia y le dije cómo me gusta mantener mi peso y cómo no me gusta ir a la oficina toda sudada. Ella fruncía los labios y asentía. Eventualmente, las cosas se arreglaron con Jamie, y ella volvió a vivir con él. En un fin de semana, mi esposo y yo fuimos a almorzar con mi suegra y mi suegro. También habían sido invitados mi cuñada y Jamie. Dejamos a nuestro hijo Nate con una niñera, ya que normalmente se aburría cuando nosotros los adultos hablábamos durante horas y quería quedarse en casa a jugar. Durante el almuerzo, mi suegra nos contaba sobre cómo una de sus amigas está actualmente divorciada. Nos estaba diciendo cómo el esposo de su amiga le fue infiel, así que ella lo dejó y se llevó la mitad de sus bienes. De repente, mi cuñada interrumpió para preguntarle a mi esposo si él y yo habíamos firmado un acuerdo prenupcial antes de casarnos. Dejamos de comer para mirarla, y actuó como si yo ni siquiera estuviera allí, y miró a mi esposo expectante. Ahora, mi esposo no es alguien que ande con rodeos, así que dijo que, como ambos ganamos bastante bien, no vimos razón para hacer un acuerdo prenupcial. Mi cuñada resopló y comenzó a decir cómo hoy en día hay muchos tramposos a nuestro alrededor y que él podría ser engañado en cualquier momento. Me ofendí por sus palabras y le pedí que nos dijera exactamente qué estaba insinuando. Mi cuñada comenzó a decir cómo definitivamente me estaba encontrando con alguien,
porque siempre llevaba un cambio de ropa a todas partes, y que como hermana de Harry, era su deber advertir a su hermano. Me quedé choqueada al escuchar estas palabras. El padre y mi suegro y mi suegra vinieron inmediatamente al rescate y se lanzaron contra ella para que dejara de inventar cosas y que no metiera la nariz en los asuntos de los demás. Mi cuñada, sin perder el ritmo, continuó diciendo cómo solo estaba tratando de estar ahí para su hermano y bromeó si nuestro hijo Nate realmente era hijo de Harry, ya que no se parecía exactamente a él. Juro que vi la cara de mi esposo ponerse roja de ira. Nunca lo había visto tan enojado en mi vida. Miró fijamente a Kayla a los ojos y le dijo que por eso aún no era madre, porque no merecía serlo, y que su hijo estaría mejor en el cielo que con alguien como ella. La boca de Kayla quedó colgando en shock. Mi suegra y mi suegro solo miraron en silencio a mi esposo y se lanzaron contra Kayla, sobre cómo era una persona sin vergüenza que intentaba arruinar todo, porque no tenía nada bueno en su vida y cómo era solo una perdedora casada, que no hacía nada durante todo el día mientras su esposo trabajaba duro todo el día. Siguió diciendo que en lugar de señalarme y preguntarnos sobre acuerdos prenupciales, debería preocuparse por su propio matrimonio, ya que claramente estaba proyectando. Kayla se redujo a lágrimas y comenzó a sollozar. Miró a Jamie, quien estaba sentado justo a su lado para que la apoyara, pero él no dijo ni una palabra. Nunca había visto a mi esposo perder el control de esta manera. Al final, se levantó de su silla para ir al baño. Mi esposo estaba furioso. Mi suegra vino a calmar a mi esposo mientras yo le frotaba la mano. Él me dijo lo arrepentido que estaba por lo que su hermana me había dicho sobre nuestro hijo, y asentí porque entendí lo frustrante que podía ser ella. Estaba bastante contenta de que mi esposo me defendiera de manera tan pública, ya que había aguantado suficiente de Kayla durante los años. Después de que se calmó, se disculpó con Jamie, pero ignoró por completo a Kayla. Después del almuerzo ese día, no volvimos a tener contacto con Kayla. Su comportamiento no solo me estaba afectando a mí, sino también a mi esposo. Simplemente, la bloqueamos en todas partes para que no pudiera contactarnos. Mis suegros hablaron con nosotros sobre el almuerzo y estuvieron de acuerdo en que Kayla había ido demasiado lejos esta vez. Podían ver cómo su hijo, que generalmente era tranquilo, se había descontrolado después de que Kayla lo hubiera estado provocando. Ha pasado un año desde que hablamos con ella, y todo ha ido bien. Hace 2 meses, descubrí que estaba embarazada. Fue una completa sorpresa, ya que ni siquiera estábamos intentando concebir. Mi esposo y yo nos sentimos bendecidos de dar la bienvenida a otro miembro de la familia. Esperábamos el momento adecuado para informar a todos y decidimos revelarlo en el cumpleaños de mi esposo. Los suegros querían celebrar a Harry, así que organizaron una gran fiesta para él en su patio trasero. Nuestros familiares y amigos cercanos también habían sido invitados. Mi cuñada debe haberse enterado de esto por otros y decidió hacer acto de presencia. Mi esposo y yo estábamos sorprendidos de verla, especialmente cuando mi cuñada vino y abrazó a Harry, diciéndole cuánto lo había extrañado y cuánto lamentaba su última conversación. Mi esposo tomó mi mano y le dijo a su hermana que debería disculparse conmigo, por las cosas que dijo la última vez. Mi cuñada asintió, volviéndose hacia mí, y se disculpó. Me dijo que había estado yendo a terapia durante los últimos meses, y se había dado cuenta de lo mal que había sido humillarme de esa manera. No creí una palabra de lo que decía, pero no quería ser grosera con ella frente a todos, así que simplemente asentí. Mis suegros hablaron con nosotros y nos dijeron que no tenían idea de que ella vendría, asegurándonos que si no nos sentíamos cómodos, la echarían porque esta era una fiesta para mi esposo. Pero Harry no quería armar un escándalo, así que acordamos dejarlo pasar. A lo largo de la fiesta, pude ver a mi cuñada riendo y mezclándose con todos, lo cual era un poco extraño. Parecía demasiado positiva, lo cual no era para nada su característica, pero había mencionado ir a terapia, así que quería darle el beneficio de la duda. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Harry dio un discurso conmovedor sobre cómo se consideraba el hombre más afortunado del mundo, agradecido por otro año con una esposa como yo. Sus palabras me hicieron sonrojar de alegría, y no pude evitar apreciar el hecho de que mi esposo y yo seguimos profundamente enamorados tal como lo estábamos cuando comenzamos a salir hace tantos años. Luego, Harry y yo decidimos compartir una noticia emocionante con todos. Con sonrisas en nuestros rostros, anunciamos que estábamos esperando un bebé, y todos tomaron un momento para procesarlo antes de exclamar de felicidad. Mi madre comenzó a llorar y vino a abrazarme. Mis suegros también tenían lágrimas en los ojos mientras me felicitaban a mí y a Harry. Todos estaban tan felices por nosotros y nos preguntaban emocionados si ya habíamos pensado en nombres para el bebé. La única nota discordante fue mi cuñada, que nos miraba atónita. Pensé que tal vez estaba tomándose un tiempo para procesarlo, pero luego cambió de expresión y simplemente se alejó de nosotros, luciendo enfadada. Estaba un poco preocupada, pensando si iba a arruinar otra celebración para nosotros,
pero me distraje con otras personas que se acercaban a hablar conmigo. Cuando llegó el momento de servir el almuerzo, vi que mi cuñada se acercó a mí sonriendo. Tenía un plato de comida en sus manos y me lo entregó, anunciando en voz alta que personalmente quería servirme comida porque estaba tan feliz por mi embarazo. Mientras me entregaba el plato, incluso hizo un comentario sobre cómo quería compensarme por todo el tiempo que había sido grosera conmigo en el pasado. Asentí y acepté graciosamente, y luego se alejó. Estaba a punto de empezar a comer, pero afortunadamente noté que ella había puesto camarones en mi plato. Es un hecho bastante conocido en mi familia que soy alérgica a los camarones, así que me sorprendió que mi cuñada incluso me sirviera esto. Sacudí la cabeza decepcionada y me levanté para buscar mi propia comida. En ese momento, Jamie se acercó para felicitarme por mi embarazo. Hablamos un poco, y él me preguntó por qué no estaba comiendo. Señalé cómo mi cuñada me había servido camarones, probablemente por error, así que Jamie me dijo que no me preocupara y tomó el plato de mis manos. Me dijo que podía quedarse con ese plato, ya que le gustaba comer camarones, y que yo podía conseguir un nuevo plato para mí. Sonreí, asentí y me alejé. No pasó ni una hora cuando Jamie empezó a sentirse mal. Todos dejaron de comer preocupados y lo miraron mientras él trataba de levantarse de su asiento. Harry y Kayla corrieron hacia él preocupados. Jamie señaló su plato y luego su garganta. Nos sorprendió cuando entendimos que algo claramente estaba mal con él por lo que había comido. Kayla corrió para revisar su plato, y sus ojos se abrieron de par en par. Se volvió para mirarme y me preguntó si le había dado mi plato a su esposo, y yo asentí. En medio del caos, alguien llamó a una ambulancia, y lo llevaron rápidamente al hospital. Kayla lloraba incontrolablemente a través de todo esto y seguía mirándome con ira. Más tarde nos informaron que Jamie había sido envenenado. Casi me desmayo cuando escuché esto, ya que sabía, a diferencia de los demás, que el plato originalmente era para mí. Cualquier veneno que Jamie pudiera haber ingerido podría haberme envenenado a mí y a mi bebé. Harry, mis suegros y mis padres aún no tienen idea de esto. Llamaron a la policía para llevarse la comida que él había comido como evidencia, ya que nadie tenía idea de que había en la comida que le había provocado eso. En este momento, mientras escribo esto, Jamie todavía está recuperándose en el hospital, mientras Kayla se quedó con él durante la noche. Mi esposo y yo hemos estado respondiendo llamadas de familiares que preguntan qué le pasó a Jamie y quién podría haberlo envenenado. Mis suegros están conmocionados por lo que sucedió y se quedan en nuestra casa, porque tienen miedo de regresar a la suya. Nadie tiene idea de lo que sucedió. De repente, cuando todo iba tan bien, tengo miedo de contarle a todos que el plato originalmente me pertenecía a mí, y como Kayla vino y me lo sirvió a mí. Si esto se convierte en una investigación, tendré que decirle la verdad a la policía. Me siento extremadamente culpable por lo sucedido, pero lo más importante es que ahora estoy extremadamente preocupada por lo que mi cuñada puede hacerme, ya que claramente no tiene límites. No quiero estar cerca de ella, ni puedo dejar que mis hijos estén cerca de ella. Actualización 1. Wow, gracias por los miles de comentarios en esta publicación en cuestión de unas pocas horas. Nunca imaginé que recibiría tantas respuestas. Mis manos temblaban cuando escribí esto antes, y no he podido dormir. A pesar de lo que todos siguen diciendo, siento cierta responsabilidad por el incidente de mi cuñado. Debería haber tirado el plato, pero no sé por qué dejé que él lo tomara de mí. Sigo llorando pensando si le sucede algo. Mi esposo sabe que algo está mal y ha estado cerca de mí. Él piensa que solo estoy preocupada, pero no tiene idea de lo que sé sobre su hermana. Estoy de acuerdo con los comentarios de que necesito sentarme y hablar con todos calmadamente. No sé si todos me creerán, pero mis suegros tienen cámaras de seguridad instaladas por toda la casa, y como esta fiesta de cumpleaños estaba ocurriendo en su patio trasero, estoy segura de que pueden verificar en sus cámaras que Kayla fue quien me ofreció ese plato. Hablaré con todos esta noche y luego actualizaré. Actualización 2. Entonces, hablamos, y estoy muy agradecida de tener a los mejores suegros del mundo. Como ya se están quedando con nosotros, me senté con ellos y Harry durante la cena para decirles que tenía algo importante que contarles. Comencé tomando una respiración profunda, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. Con todos reunidos, relaté los eventos de la fiesta de cumpleaños, explicando cómo mi cuñada me sirvió un plato con camarones y cómo Jamie lo comió sin saberlo, lo que resultó en su envenenamiento. Mientras hablaba, podía ver sus rostros. Mis suegros intercambiaron miradas, su preocupación era evidente, mientras la expresión de Harry pasaba de la confusión a la ira. Continué, expresando mi temor sobre los motivos de mi cuñada y sus intentos previos de hacerme daño. Admití mi vacilación en compartir esta información, temiendo las posibles consecuencias para mí y nuestro hijo por nacer.
Mi suegra, siendo la mujer pragmática que era, sugirió inmediatamente revisar las imágenes de las cámaras de seguridad. Mi suegro asintió en acuerdo, reconociendo la gravedad de la situación. Harry, aunque visiblemente molesto, permaneció en silencio, asimilando todo lo que sucedía. Después de revisar las imágenes de seguridad de su aplicación de cámaras, la verdad era innegable. Las imágenes mostraban a mi cuñada ofreciéndome el plato envenenado y los eventos posteriores que llevaron al malestar de Jamie. El peso de la evidencia no dejaba lugar a dudas. Harry, ahora totalmente consciente de la intención de su hermana, luchaba por contener su ira. Mis suegros estaban horrorizados por las acciones de su hija, impactados por las medidas a las que había recurrido para crear caos. Nos quedamos atónitos en silencio mientras luchábamos por entender por qué haría algo así. En el resurgimiento de esta revelación, mis suegros han decidido entregar esta evidencia a la policía, ya que este es un asunto muy serio. Luego, mi suegro y mi esposo se reunirán con Jamie una vez que se recupere, ya que él es quien necesita presentar cargos contra mi cuñada. No tengo idea de cómo reaccionará Jamie, y quiero llorar cada vez que pienso en cómo permití que él comiera de mi plato envenenado. No puedo dormir ni comer adecuadamente porque estoy muy preocupada por él. Actualizaré cuando ocurra algo significativo. Actualización 3. Hola a todos. Finalmente, estoy de vuelta con una actualización. Sé que ha pasado casi un mes desde mi última actualización, pero soy una mujer embarazada que está pasando por mucho en este momento. Primero lo primero, mis suegros entregaron la grabación a la policía, y después de ver la evidencia, fue arrestada. Kayla ni siquiera negó los cargos, ya que inmediatamente rompió a llorar, admitiendo todo. Mi esposo habló con Jamie sobre lo que había sucedido, y Jamie estaba tan sorprendido como cualquiera de nosotros. Mi esposo lo instó a presentar cargos contra su hermana, ya que esto fue algo tan siniestro de hacer, y le dijo que independientemente de lo que eligiera hacer, siempre sería parte de nuestra familia. Al final, después de que Jamie se recuperó, no solo decidió presentar cargos, sino que también solicitó el divorcio. Kayla llamó a mis suegros llorando y rogándoles que la perdonaran. Resulta que Kayla está embarazada. Les rogó que la sacaran de la cárcel, tratando de manipularlos sobre cómo deberían hacer esto por el bien de su nieto. Mi suegro le dijo firmemente que habían terminado de consentirla, y que debería aprender a asumir la responsabilidad de sus propios actos. Mi suegra está extremadamente triste por lo que le está sucediendo a su hija, pero comprende que lo que Kayla hizo no puede ser simplemente perdonado. La policía encontró pruebas de que ella había manipulado la comida con la intención de lastimarme, lo que a su vez había salido mal y terminó lastimando a su esposo. Ha sido acusada de múltiples delitos relacionados con la manipulación de alimentos, poner en peligro la vida y causar daño. Ella ha estado rogando a Jamie que no la acuse, diciendo que de todos modos esto era culpa mía, pero afortunadamente Jamie no le importa, y su mente está decidida a castigarla. Su audiencia en el tribunal comenzará pronto. No creo que pueda escapar esta vez. Mientras tanto, para todos los que preguntan, mi hijo y yo estamos bien. Mi esposo y yo hemos hablado, y planeamos sentarnos con él y contarle la verdad, ya que queremos que nuestro hijo sepa y esté alerta sobre estas situaciones. Sé que será una conversación difícil pero muy necesaria con un pequeño. También estoy yendo a ecografías regulares cada 2 semanas para mi embarazo, según lo recomendado por mi médico. No planeamos averiguar el género del bebé, ya que queremos que sea una sorpresa. Mis padres saben lo que pasó con Kayla y se han vuelto muy protectores conmigo. Están preocupados de que esto pueda afectar mi bienestar psicológico durante el embarazo, así que me están animando a ir a terapia. Estoy de acuerdo con ellos, ya que a pesar de que actúo normalmente, he desarrollado un miedo arraigado después de lo que Kayla hizo a mi comida, y tengo miedo de comer cualquier comida o algo que no haya preparado yo misma. Mi esposo comprende mi miedo y está allí para mí en cada paso del camino, así que espero poder superar este miedo irracional pronto. Actualización 4. Han pasado 8 meses desde mi última actualización. Kayla está actualmente cumpliendo condena en prisión. Fue encontrada culpable de los cargos. Nunca asistí a sus procedimientos judiciales, pero a veces mis suegros sí lo hacían, y me contaban cómo Kayla admitió ante el tribunal que había sentido celos de mí durante años, ya que nunca quiso que un extraño se casara con su hermano. Siempre había soñado con que una de sus mejores amigas se casara con mi esposo, por eso cuando él empezó a salir conmigo, siempre intentaba intimidarme. Cuando anunciamos que estaba embarazada durante la fiesta de cumpleaños de mi esposo, ella se llenó de celos, ya que estaba a punto de anunciar también su embarazo. Había sufrido un aborto espontáneo anteriormente, así que quería compartir su buena noticia, pero pensó que le quitamos su momento de brillar. Así que, según ella, debido a sus hormonas del embarazo, se enfadó tanto que mezcló una pequeña cantidad de veneno para ratas con mi comida.
Ella admitió que solo quería que yo terminara en el hospital, pero nunca quiso dañarme físicamente ni a mí ni al bebé. Por supuesto, el juez no creyó en sus súplicas, y fue condenada a prisión y estará lejos de nuestras vidas durante bastante tiempo. Jamie también se ha divorciado exitosamente de ella, así que finalmente también está libre. Lo hemos visto a lo largo de los meses, y seguimos incluyéndolo en nuestras actividades familiares siempre que podemos. Él y yo hemos hablado, y le he pedido disculpas profusamente por darle mi plato, pero él me aseguró que nunca fue mi culpa. Empecé a llorar cuando escuché eso, porque lo había estado repitiendo una y otra vez en mi cabeza, deseando haber hecho las cosas de manera diferente para que nunca fuera envenenado. Me alegra que Jamie esté bien ahora. En cuanto a mí y Harry, hemos dado la bienvenida a una niña a nuestra familia. A pesar de las sombras persistentes del pasado, la presencia de nuestra hija ha traído calidez y luz a nuestras vidas. Nuestro hijo Nate está emocionado por convertirse en hermano mayor y ha estado llenando de afecto y amor a su hermanita. Ver a nuestros hijos unirse llena nuestros corazones de gratitud. A lo largo de todo esto, mis padres y mis suegros han estado ahí para nosotros, ayudándonos a navegar este nuevo capítulo en nuestras vidas.